Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a hablaros de un libro que en los últimos días me ha obsesionado un montón y que creo que he sido incluso demasiado pesado compartiendo cosas de este libro en redes sociales. Pero mira, quien me sigue sabe a lo que se expone y las obsesiones particulares de las personas pues son así. El libro se llama 50 queers que cambiaron el mundo y es una especie de catálogo de 50 personalidades que con su trabajo, con su esfuerzo, con su lucha, con su ejemplo, han ayudado a que el mundo conozca y sepa quiénes somos la comunidad LGBT. Creo que lo primero y lo más importante es explicar qué es esto de queer, porque hay mucha gente que no está familiarizada con esto. Uy, que se ve el cojín de la cabeza. Que hay mucha gente que no está familiarizada con este concepto. Lo queer es esta expresión, esta palabra, como que es un paraguas en el que se engloban todas las identidades y todas las orientaciones sexuales, digamos, más minoritarias, ¿no? Entonces, es una palabra mucho más usada en el mundo anglosajón, pero yo creo que sería interesante usarla mucho más en nuestra lengua, porque creo que habla de la comunidad de una forma, digamos, como más colectiva, más plural que las siglas LGBT, que además la gente es súper pesada con lo de no aprenderse o hacer como que no saben qué significan esas siglas. ¿Qué os vaya a contar que no sepáis? Entonces, este libro recopila, como he dicho, las pequeñas biografías de personajes importantes en este asunto. Y a mí me ha gustado por muchos asuntos, ¿vale? Me ha gustado por muchos temas que os quiero comentar ahora y que creo, no quiero que pasen desapercibidos porque creo que son importantes. Por cierto, este es de mis favoritos, marcapáginas, porque mira, hace como, no sé si se ve, pero hace como holograma. Bueno, a mí me ha gustado mucho este libro por varios asuntos. Y es el primero que las 50 personas que han elegido para desarrollar su vida en este libro no son las más típicas de siempre. O mejor dicho, están las más típicas de siempre, pero también hay gente mucho más desconocida, ¿no? Entonces, por supuesto, que se habla de Oscar Wilde o de Frida Kahlo, ¿no? Porque es que, ¿cómo vas a hablar en un libro de 50 personalidades queer que han cambiado el mundo sin hablar de ellos dos? O de Virginia Woolf. Pero también se habla de muchísima gente mucho menos conocida. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho otra cosa que creo que es importante, y es el hecho de que normalmente cuando hablamos de personalidades LGBT o cuando hablamos de personajes queer, siempre nos centramos en el mundo del arte, ¿vale? Es decir, siempre hablamos de artistas. Hablamos de cantantes o estrellas del pop, hablamos de escritores, hablamos de actores, y bueno, pues eso está muy bien, eso es importante, pero ¿qué pasa en los otros ámbitos laborales, en las otras disciplinas? ¿Qué pasa en el resto del mundo? Pues esto lo solventa, digamos, ese problema que se encuentra tan a menudo en la lista de personalidades LGBT. Y es que aquí se hablan de activistas, se habla de políticos, se habla de científicos, y bueno, pues creo que eso es una cosa súper importante. Otra cosa por la que me ha gustado mucho este libro. Cuando hablamos del mundo LGBT, después, al final, casi siempre, solo estamos hablando de la G. Y algún ejemplo de la L. Como mucho eso, ¿vale? Es decir, los gays, por nuestros privilegios como varones, siempre tenemos un predominio destacado en todas las manifestaciones LGBT. No solo estoy hablando, digamos, de la prensa o de los medios de comunicación, sino incluso en las propias manifestaciones, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que este libro ha sido súper cuidadoso con ese asunto y mete hombres gays, cis, mete mujeres lesbianas, cis, mete a muchísima peña bisexual. Creo que es súper importante visibilizar a los bisexuales porque creo que son un colectivo gigantesco del que no se habla nada en los medios de comunicación y de que siempre actuamos como si fueran gays o si fueran lesbianas o como si fueran heteros y nunca, digamos, se suele, digamos, admitir su identidad y su orientación. Y también habla de muchísima gente trans.
Entonces, pues creo que eso es súper positivo y creo que es una cosa digna de reconocer, ¿no? Mira, Divine. Bueno, pues también de drag, que se me había olvidado comentarlo. También sale RuPaul, por cierto. Entonces, claro, aquí hay personajes de los que uno ya sabe muchísimo previamente, porque los admira por lo que sea, pero otros personajes de los que no sabe nada. Otro de los asuntos, por lo que me ha gustado mucho el libro, es que en casi todas estas listas se tiende a que el predominio de los personajes de los que se habla sea eurocéntrico, por decirlo de alguna manera. O, mejor dicho, un predominio siempre anglosajón y blanco, por supuesto. Sin embargo, en este libro se habla de gente que no es del mundo anglosajón y se habla de muchísima gente de color, de gente no blanca, ¿vale? Entonces creo que eso es súper importante. O sea, echando así un vistazo al índice, pues encuentro aquí a Chabela Vargas, encuentro aquí a Laverne Cox, encuentro aquí a Frida, como ya hemos hablado antes de ella, encuentro aquí a George Takei, encuentro a Lily Elbe, encuentro a... en fin, pues un montón de gente cuya biografía es súper interesante y que a lo mejor no son las primeras opciones siempre que se habla de este tipo de personas o de este tipo de listas, ¿no? Así que, bueno, pues creo que es muy diverso, que está muy bien tratado. Creo que como objeto es una preciosidad. Me gusta mucho, que es muy gustosito, como dice mi amigo Javi, porque las letras están un poquito en relieve y eso a mí me encanta. Me encanta que sea de pasta dura y me encanta el cuidado que han tenido con las ilustraciones. Porque, bueno, pues son unas ilustraciones que son una chulada, que son tatuables todas, porque han hecho unas cosas chulísimas. Y, bueno, pues es como una mezcla de cuidar el texto y de cuidar la imagen. Además, yo suelo tener muchísimas reticencias contra este tipo de libros porque son lo que yo llamo, y bueno, los que me seguís ya sabéis a lo que me refiero, suelen ser literatura wikipédica. Es decir, literatura que son simplemente articulitos pequeños en los que lo poco que tú aprendes de ese personaje lo podías haber aprendido metiéndote en la Wikipedia durante 30 segundos. En este caso no es así, porque los artículos están muy bien escritos y porque es literatura buena y porque está muy bien estructurado, muy bien cuidado, muy homogéneo, todos más o menos se presentan con la misma estructura y pues eso es digno de agradecer. Me parece una joyita. Yo es que soy una ansia viva y me lo he devorado así, ¿no? Pero creo que lo bonito para disfrutar este libro sería como algo así como tenerlo en la mesita de noche y ir cada día leyendo una o dos biografías y profundizando un poquito más en esta persona, ¿no? Porque es que, claro, este libro te da pie a, una vez que conoces a ese personaje, intentar aprender más cosas sobre él, ¿no? Yo, por ejemplo, de Isherwood, que fíjate, es una persona que, joder, he abierto el libro y aquí está Isherwood, es una persona que nos ha hecho disfrutar tanto con obras como, por ejemplo, la que inspiró el musical de Cabaret. Pues yo de él sabía muy poco como persona y aquí me ha hecho descubrir muchas cosas sobre él y después me he puesto a buscar cosas de su biografía y a buscar fotos de él y de sus amantes. Y bueno, y ha sido un salseo absoluto que me ha encantado. Entonces, creo que es un libro como para disfrutarlo poco a poco y me gusta mucho para regalarlo. Es decir, lo veo un regalazo, primero porque está bien de precio y segundo porque es un regalito de toma, mira, un libro. Un librito en el que tú te puedes acceder a la historia del colectivo LGBT a través de algunos de sus personajes más relevantes, ¿no? No es una literatura súper académica ni súper científica, entonces creo que es accesible para todo el mundo. Y pues lo veo muy regalable. A mí es que hay libros que digo, joder, este libro es un buen regalo que se le puede hacer a cualquier persona, ¿no? Porque, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Es que al final parece que la historia LGBT solo nos interesa a la gente LGBT. Mientras que en realidad la gente LGBT también consume las historias heterosexuales. Y eso pasa, por ejemplo, con las películas. Al final, tú vas al cine a ver una película de temática LGBT y en el público lo que hay es 90% gente LGBT. Pero la gente LGBT también ve las historias heterosexuales. Entonces, es que me parece
muy poco razonable por parte, iba a decir, del colectivo heterosexual, por parte del mundo heterosexual, que nos presten tan poca atención y que les interesen tan poco nuestras historias. Entonces iba a decir, este es un regalo muy guay para hacerle a alguien LGBT, pero es que creo que en realidad es un regalo muy guay para hacerle a cualquier persona, porque creo que cualquier persona debería estar interesada en la historia de nuestro colectivo, porque somos personas y porque merecemos que se nos trate como tal y que la gente se interese en nosotros. En fin, iba a hacer un vídeo súper cortito. Como siempre que hablo de un libro en concreto, quiero hacer una cosa muy específica y muy cortita, pero se me ha ido un poquito de las manos, pero no pasa nada porque merece la pena. Así que nada, que os recomiendo este libro, que seguimos en contacto, que nos vemos pronto y que os mando un beso muy fuerte. 50 queers que cambiaron el mundo.